Buenas tardes, mis queridos niños. Me da mucho gusto que nos podamos volver a reunir a estudiar la palabra de Dios. Quiero recordarles, mis niños, la importancia de leer la Biblia todos los días, de orar, de estar atentos a estas enseñanzas, porque de esta manera, como ya lo hemos dicho muchas veces, podemos crecer en el conocimiento de Dios y es lo que nos va a fortalecer para vivir nuestra vida a la manera de Dios. Oremos. Padre Celestial, nos reunimos en esta tarde como tu pueblo escogido que somos, para darte gracias por la oportunidad que nos das de conocerte un poco más a través de este precioso estudio de tu palabra. Reconocemos, Señor, que hemos pecado con nuestros pensamientos, palabras y malas acciones, aún sabiendo que van en contra de tus mandamientos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser fuertes cuando venga la tentación, para no caer en pecado, y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Repasemos la clase anterior. Con la profesora May estudiaron la pregunta número 91 del Catecismo Menor de Westminster, que dice: ¿cómo llegan a ser los sacramentos medios eficaces de salvación? Respuesta: los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación no por alguna virtud que haya en ellos o en aquel que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y la obra de su Espíritu en aquellos que por la fe los reciben. Para hoy nos corresponde la pregunta número 92 y dice así: ¿qué es un sacramento? Respuesta: un sacramento es una ordenanza santa instituida por Cristo y los beneficios del nuevo pacto están representados, sellados y aplicados a los creyentes. Como les enseñó la profesora May, los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Mis niños, hoy vamos a aprender sobre el primer sacramento que nos enseña la Biblia, el sacramento de la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Su esposa se llamaba Sarai. Un día, Dios le dijo a Abraham que se fuera del lado de su familia a un lugar que Dios le iba a mostrar, y en ese lugar Dios lo iba a bendecir mucho, haciendo de él una nación grande. Abraham obedeció a Dios y se fue con su esposa Sarai y su sobrino y un sobrino de él llamado Lot. Abraham también llevó todas sus pertenencias, los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces, Abraham tenía 75 años. Y caminaron durante muchos días y llegaron a un lugar llamado Canaán. Allí se le apareció Dios a Abraham y le dio una promesa: que esa tierra de Canaán sería para la descendencia de Abraham. Abraham tomó posesión de esa tierra con su esposa, su sobrino Lot y todos sus esclavos. Allí Abraham hizo un altar para Dios, construyó su tienda, o sea, su vivienda, y comenzó a trabajar esas tierras. Abraham y Lot enriquecieron mucho. Pasado el tiempo, sus sembrados dieron buenas cosechas, su ganadería se multiplicó y vivían muy bien. Tiempo después, Dios se le apareció nuevamente a Abraham en una visión y le hizo una promesa: que él tendría un hijo, quien sería el heredero de todas esas riquezas. Y le mostró el cielo y le dijo que así como no se podían contar las estrellas, de la misma manera no se podrían contar los descendientes de Abraham.
y Abraham le creyó a Dios y lo consideró justo debido a su fe. Ya habían pasado casi 30 años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia Canaán, o sea que Abraham ya tenía 99 años. Un día, Dios se le apareció nuevamente a Abraham para hacer un pacto con él. Leamos Génesis 17, 10 al 12. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Cuál fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham? Tenía que circuncidar a todos los hombres, y esta circuncisión no era solo para los adultos, sino también para los niños de 8 días de nacidos. ¿Y cómo se hacía la circuncisión? Cortando la carne del prepucio. Esa era la señal del pacto entre Dios y Abraham, y a este hecho se le llamó sacramento. Entonces, ¿qué es un sacramento? Una ordenanza santa dada por Dios, y esta ordenanza de la circuncisión era de generación en generación. Eso quiere decir que es para siempre, para toda la vida. Es decir, mis niños, que ese pacto que Dios hizo con Abraham no solo era para él y su descendencia, sino también para nosotros, y esa señal del pacto significaba que ellos eran hijos de Dios. Leamos el versículo 14. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto. Todos los hombres que querían pertenecer al pueblo de Dios tenían que hacerse la circuncisión. Si una persona del pueblo no se hacía la circuncisión, debían sacarlo del pueblo por desobedecer el mandato de Dios. Aún Abraham, que tenía 99 años, también tuvo que circuncidarse para así poder llamarse hijo de Dios. Como podemos ver, mis niños, en el Antiguo Testamento, la señal de que una persona era hija de Dios tenía que hacerse la circuncisión, pero en el Nuevo Testamento, la señal de que somos hijos de Dios es a través del sacramento del bautismo. Entonces, lo primero que vimos es que el sacramento es una orden que Dios da a los hombres. En el Nuevo Testamento, esos sacramentos, como ya les enseñó la profesora May, son el bautismo y la cena del Señor. Lo segundo que vamos a ver es que esos sacramentos tienen unos signos o elementos que hacen que recordemos a Cristo, su obra en la cruz y los beneficios que recibimos por toda la obra que Él hizo y que nos corresponde a los creyentes. El bautismo tiene una forma especial de aplicarse y unos elementos a través de los cuales se hace el bautismo, y asimismo la cena del Señor también tiene sus propios elementos. Pero más adelante, otra profesora les va a estar explicando cada uno de ellos. Lo que hoy debemos recordar es que como los sacramentos son ordenados por Dios, nosotros como sus hijos debemos hacer esos sacramentos cuando tengamos edad para hacer cada uno de ellos. Cuando ustedes tengan la edad apropiada, se deben bautizar y participar de la cena del Señor. Repasemos lo aprendido. Primero, que un sacramento es una ordenanza que Dios da a los hombres.
Segundo, que esos sacramentos tienen unos elementos que hacen que recordemos la obra de Cristo en la cruz y sus beneficios para nosotros los creyentes. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de hoy acerca de los sacramentos, que son símbolos que nos hacen recordar la obra que Jesucristo hizo en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, les deseo una feliz tarde. Los dejo con la profesora Isabel. Dios los bendiga. Hola niños, vamos a mirar el versículo para esta semana. Romanos 4:11. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Hoy vamos a buscar en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 12 y las colorearemos de azul clarito. Empecemos.
Repasemos una vez más el versículo para esta semana. Romanos 4:11. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.